en nuestro archivo no puede estar filtrando un desagüe a la intemperie, o sea, al pasaje. Entonces, yo creo que son acciones que hay que tomar. Si eso pasa dentro del archivo, corrimos el riesgo, el peligro que todo nuestro archivo se va a colapsar, ¿no? Tiene la palabra, ministro. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente de la Comisión de Pueblos Amazónicos. Yo voy a tratar de ser breve y contestar algunas de las preguntas que se han hecho acá. Las que no estén contestadas en este momento las vamos a enviar igual por escrito. El Bicentenario de la Independencia del Perú es una conmemoración de la cual todos los peruanos somos parte. Y en cada una de las regiones del país se va a celebrar este momento histórico. Entonces tenemos una comisión y un proyecto bicentenario que viene trabajando con cada uno de los GORES del país para identificar las obras emblemáticas, para identificar también los procesos. Entonces, por ejemplo, Tacna celebra el grito de la independencia con los hermanos Angulo. Entonces esto ya pasó, exactamente, Cela y Angulo. Lambayeque, el 27 de diciembre de 1820, ya celebró, o sea, va a celebrar el 27 de diciembre del 2020, su declaración de su grito de independencia de Lambayeque. Y Trujillo lo va a hacer 2 días después. Entonces tenemos una serie de programas que se están trabajando en conmemoración de lo que es la independencia. Y hay una comisión, y hay comisiones regionales con los GORES para trabajar esto en conjunto. Es una celebración de todo el país, pero no solo es celebración, también es obra, y también yo agradezco a la comisión y a los congresistas esta voluntad y este trabajo en el cuidado del patrimonio. Como decíamos antes, sin identidad no hay futuro. Y a la pregunta de qué hacer con el ministerio, además del cuidado patrimonial, el Perú está en un momento muy interesante de su historia, y el Perú es un sujeto histórico con más de 7.000 años de pasado, con un presente, si bien es cierto, convulso y con muchas dificultades, pero por su crecimiento económico y por el momento en el que está, es un país considerado de ingresos medios. Para poder pasar a país de ingresos altos, tiene que convertir este proceso identitario, estas diferencias culturales, esta multiculturalidad y este patrimonio cultural en su lenguaje para la construcción de conceptos y contribuir así a la creación de una aldea global. Entonces Perú no necesita volver a inventarse. Perú no es como algunos de nuestros países vecinos, como Chile u otros, que tienen que volverse a inventar. Perú es, y este sujeto histórico tiene la oportunidad de traducirse. Para traducirse al lenguaje universal del siglo XXI, tiene que adoptar tempranamente métodos, instrumentos, procesos y lenguajes para traducirse al lenguaje universal. Cuando hace 500 años llegó una mandolina o un arpa al Ande, se convirtió en charango, se convirtió en el arpa andina. Y lo que canta hoy día ese charango y esa mandolina y esa arpa es el alma del peruano, del ayacuchano, del cusqueño, del puneño. Entonces igual debemos adoptar la computadora, igual debemos adoptar los lenguajes de hoy día, pero lo que vamos a producir culturalmente con conceptos y con productos que contribuyan a la aldea global va a ser alma de Perú, porque esa es la identidad y esa es la visión del ministerio para el trabajo que nos queda, por supuesto cuidando del patrimonio. Había una pregunta específica sobre quiénes son los encargados de los CIRAS
en relación a Ancash. El CIRA y el PMA, el Programa de Monitoreo Arqueológico, son competencia exclusiva de las direcciones departamentales, de las DDC. No tienen que venir a Lima para ser procesadas. El CIRA, que evalúa el certificado de intervención arqueológica, que evalúa la existencia o no de arqueología en el proyecto, en el espacio del proyecto presentado, es competencia de la DDC. Y también el proyecto de monitoreo arqueológico en caso existieran bienes arqueológicos en la zona. En el tema del MUNA, la Contraloría ya hoy día ejerce un procedimiento de control concurrente. A medida que se van haciendo los procesos, la Contraloría los acompaña para vigilar, no después de, sino durante el proceso. Esta es una metodología que permite hacerle seguimiento al proyecto inmediatamente, a pesar de haber sido ejecutado y está siendo ejecutado por UNOPS, después de un concurso público. La Contraloría hace el control concurrente del proyecto. Yo le había agradecido al congresista Víctor Andrés Belaunde la entrega, y también debo anunciar de que se había tomado la decisión de aceptar la renuncia de la señora Luisa Vetter a la dirección. Señor congresista, le doy las garantías de que los documentos integrados van a ser cuidados de la mejor manera. Muchísimas gracias por su contribución. Presidente. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés. Agradezco las palabras del ministro y estaremos en coordinación para hacer entrega oficial de estos documentos, presidente. Gracias. Una interrupción al congresista Rosas, señor ministro. Bueno, ahora yo, en mi condición también de presidente de la Comisión de Pueblos, tengo en este momento esperando a unos campesinos que están viniendo en defensa de unos campesinos que por defender su territorio han sido sentenciados. Se trata de los comuneros de la comunidad de Sondor en Cusco. Y los tengo esperando ahí. Agradecer la presencia del ministro porque esta reunión ha sido convocada por las dos comisiones. Y el primer punto era un punto de coincidencia entre ambas comisiones, y aparte la Comisión de Cultura también tenía dos puntos en la agenda y que uno de ellos ya se ha tratado, y todavía falta un punto más, que es el que se refiere a la problemática actual de la poligonal de Nazca en el departamento de Ica. Yo creo que todos los puntos son muy importantes, pero también quisiera que me disculpen esta oportunidad para ir a atender a estos comuneros que los estoy haciendo esperar, y agradecer por su intermedio, señor presidente, al ministro y también a los congresistas que han participado de esta reunión, e igualmente a usted, presidente, por esta oportunidad de hacer esta sesión extraordinaria y de manera conjunta entre ambas comisiones. Muchas gracias. Gracias, señor congresista Wilmer. ¿Puede continuar? Muchas gracias, presidente. Continuando, entendiendo la necesidad del congresista presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos de atender esta visita importante. Ha habido una afirmación sobre que el Dakar habría generado daños en la poligonal de Nazca. Voy a contestarla hablando de la poligonal de Nazca y del espacio que está ahí. Ministro, sí. No sé si formalmente lo puedo instalar en lo que es la tercera pregunta. ¿Por qué se trata de eso, no? Ya. Bueno, entendiendo el pedido del congresista César Segura, se ha incluido este
este pedido especial de la poligonal de Ica para que el ministro pueda responder. Pero también eso convoca a que hemos hecho un trabajo descentralizado en Ica, y donde hemos encontrado formas que de repente han dañado a algunos geoglifos de la zona de influencia de patrimonio cultural de Nazca y Palpa. En ese entender es de conocimiento público la expresión y la denuncia que hice a través de la prensa de la zona, porque realmente se encontró dentro del área de influencia de geoglifos de Nazca y Palpa una construcción, un levantamiento de una vivienda en el sector San Andrés, donde que ellos mostraron un documento que la municipalidad la había autorizado, pero esa autorización se debió a la autorización de la Dirección Concentrada de Ica, porque la zona no contenía la zona arqueológica. Pero y si está dentro del poligonal de geoglifos, yo creo que ese es punto de investigación y forma de conversar. En ese mismo entender había al frente de los geoglifos de Foca, 5 kilómetros más adentro, en la misma dirección, donde que había una denuncia del Ministerio de Cultura la participación de una zona agrícola que realmente está al pie del geoglifo de Focas, donde que el Ministerio de Cultura ha hecho esa denuncia, pero dice para los que fueran ser responsables. Pero al frente teníamos el número de registro público, se ha identificado quién era el dueño de lo que estaba haciendo. Entonces yo creo que los procuradores que están al frente del ministerio, que hacen denuncia, yo creo que tienen que ver estas cosas como suyas, o sea, hacerle, si usted al frente, defendiendo al Estado, teniendo las herramientas, debe hacerse, creo que formalmente, con los conocimientos que hay en las denuncias. Entonces, frente a esto hecho, se llevó la Comisión de Centralidad, y donde los iqueños han estado en la comisión y han expresado su malestar, y donde también estaba el coordinador parlamentario de la misma Comisión Cultura, seguramente ya la ha informado. Entonces, yo quisiera, señor ministro, de repente algunos congresistas quieren expresarle para que usted pueda dar la respuesta. En todo caso, si algún congresista puede expresarse de este tema, si no, lo dejo la palabra al ministro para que pueda expresar sobre este hecho. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. Antes de pasar al tema de los geoglifos de Nazca, quisiera contestar también la pregunta del congresista Armando Villanueva sobre los archivos departamentales. Estuvimos en Ayacucho la semana pasada y comprobando la construcción de un nuevo local para el Archivo General de Huamanga. Este local ya está construido, tiene 5 pisos, necesita implementación y nos hemos comprometido a trabajar con él. Por supuesto que vamos a continuar trabajando con todos los archivos departamentales. Los archivos dependen del GORE, de los gobiernos regionales directamente. Sin embargo, el conocimiento técnico y el apoyo del Archivo Nacional va a ser trasladado en todos los casos. Trabajaremos junto con el gobernador de Cusco en la mejora y en la ubicación del archivo, que, como se sabe, está alojado en la biblioteca de la Universidad San Antonio Abad. Pasando al tema del informe sobre la problemática actual de la poligonal de Nazca en el departamento de Ica. Dentro de la poligonal se tienen varios usos. Por favor, ahí está el plano. Hay usos incompatibles del territorio porque se han incluido en la poligonal ámbitos naturales, como son quebradas, valles, ríos, y también pistas, distritos, centros poblados, etcétera, dentro del área de reserva arqueológica. La afectación y pérdida de monumentos arqueológicos y prehispánicos se da por estos usos múltiples del espacio, y también
como problemática tenemos que hay una restricción para el saneamiento físico y legal de los monumentos arqueológicos prehispánicos y para la inversión en los proyectos de puesta en valor, porque al haberse definido un área grande, están todos sin ser diferenciados. Hay una improcedencia de certificados de inexistencia de restos arqueológicos de superficie. Como el área ya está declarado como reserva arqueológica de las líneas y geológicos de Nazca, el CIRA no sirve, no se aplica. Restricciones para la inversión pública y o privada en proyectos de desarrollo con fines sociales, productivos, económicos y otros. Si se necesita hacer desagüe o tuberías de agua o cableado eléctrico dentro de esta reserva arqueológica, es difícil, por no decirlo imposible, por las limitaciones mismas del área de reserva. Ante esta situación, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, está trabajando en una propuesta de zonificación de áreas compatibles de la reserva arqueológica de las líneas y geoglifos de Nazca. Esto significa la determinación de áreas intangibles y los diferentes usos compatibles dentro del área protegida. Este proyecto estará concluido en mayo del 2019. Durante el proceso de elaboración del plano de determinación de las áreas intangibles y los diferentes usos compatibles dentro de la reserva, se han sostenido mesas de diálogo en las que han participado la Municipalidad Distrital y las diferentes asociaciones involucradas en el ámbito de intervención. Son 5 distritos quienes son parte del área preservada. Esto con el fin de que las autoridades y la población cuenten con información directa sobre las acciones que desarrolla el Ministerio en este ámbito. Asimismo, desde el mes de abril se organizarán las mesas de diálogo con el GORE-ICA y las municipalidades involucradas en el territorio a fin de proporcionar la propuesta de zonificación para que sirva como insumo de elaboración de la planificación de cada municipalidad, la cual será viable en colaboración con los convenios interinstitucionales. Cabe señalar que el Ministerio de Cultura deberá contar con una opinión favorable del Centro del Patrimonio Mundial, dependiente de la UNESCO. ¿Por qué? Porque este área es patrimonio mundial. Entonces, en buena cuenta, lo que estamos haciendo es definir los distintos usos compatibles y qué no es compatible en este área. Es un trabajo extenso, es un trabajo de varios meses y en el que tiene que haber participación de los gobiernos locales, porque sin ellos no podríamos ordenar este área. Se tienen que construir los consensos y se tienen que construir los usos compatibles del área para que no haya esto que usted específicamente ha señalado, presidente, de que se encuentren construcciones, que se encuentren edificaciones, ¿no? Y que tengan solo permiso municipal, no tengan permiso de cultura o no tengan ningún permiso, como es el caso de la mayoría de ellos. Bien, ya el señor ministro ha terminado su exposición y solamente yo en coordinación para poderlos aclarar en lo que ha manifestado el congresista Víctor Andrés Belaúnde. Ministro Lembocos requeriría al Ministerio de Cultura que ordene la intervención al procurador del Ministerio de Cultura para que, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, y se haga una acta de entrega de los documentos exhibidos por el congresista Víctor Andrés, y en aras dejarle un buen recaudo. Y sí, respecto al tema. Tiene la palabra el congresista. Gracias, señor presidente. El área reservada de Nazca tiene un promedio de 25 años de declaración. Su reconocimiento como patrimonio mundial de un área aproximadamente del 13%, según los datos que nos ha proporcionado, aproximadamente también tiene la misma edad, ¿no? Nazca en realidad tiene una potencialidad tremenda, ¿no? Pero
vemos que hacen falta efectivamente que las labores que cumple el Ministerio de Cultura se traduzcan en una tarea efectiva, ¿no? Porque cuando uno va a Nazca puede chequear las líneas de Nazca, los geoglifos de Nazca, en la inmensidad de sus manifestaciones, pero con una limitación inclusive de las explicaciones a las que nos exponen, digamos que los sobrevuelos, con un carácter fundamentalmente comercial, ¿no? El municipio administra los boletos por el uso aeroportuario, pero no hay un boleto turístico que se traduzca en recursos que puedan reinvertirse en investigación, en mantenimiento, en las tareas propias del Ministerio de Cultura o en museología, finalmente, que tampoco tiene expresiones que efectivamente respondan a toda la potencialidad que tiene Nazca. Si el Estado tiene alguna expresión museográficamente traducida, es el museo del municipio de Nazca y seguramente el Museo Antonini, ¿no? Que recoge nuevamente una misión italiana, la misma que seguramente, no la misma, pero dice de la inclinación o la trascendencia que las misiones italianas han tenido en la recuperación del patrimonio, no solo en el norte, sino fundamentalmente. ¿Pero es suficiente esta tarea? Yo creo que no. Porque cuando uno ve que se ha declarado patrimonio y seguramente la declaratoria de patrimonio y área de reserva por parte del propio Ministerio de Cultura ha supuesto una misión y una dirección desconcentrada, ya se pregunta, ¿y dónde están los resultados del trabajo realizado por el Ministerio de Cultura en estos 20 y tantos años? ¿Dónde está? ¿En el Museo Municipal de Nazca? ¿En el Museo Antonini? Que es fundamentalmente la expresión de todas las muestras recogidas por esta misión italiana y fundamentalmente los trabajos hechos en Cahuachi. ¿Dónde está el trabajo del Ministerio de Cultura a lo largo de estos 25 años? ¿Quiénes son los responsables del Ministerio de Cultura en estos 25 años? En términos generales, esta es una reflexión que casi la hago en voz alta en nombre de Nazca, que tiene una gran potencialidad que no estamos traduciéndola ni en el mantenimiento, la preservación de los bienes culturales que representan el área reservada, ni siquiera la condición, mucho menos, de patrimonio cultural de la humanidad, que nuevamente compromete a un Ministerio de Cultura presente, es cierto, desde hace 25 años, pero de nombre. Porque yo quisiera saber dónde están los resultados de esa presencia del Ministerio de Cultura durante estos 25 años en Nazca. ¿Hay algún museo en el que se traduzca la recuperación de todos ellos o solo están estos expresados en el museo del municipio de Nazca, que es, dicho sea de paso, que es muy pequeño y que, dicho sea de paso, está extrañándose porque el Ministerio de Cultura hubiera hace aproximadamente más de 10 años paralizado un conjunto de muestras, ¿no?, que están reservadas y que no las puede mostrar este museo? Tanto tiempo, ¿por qué tanto tiempo si este es un museo? Pregunto, ¿no? Pero no solamente eso, tiene un plan de gestión aprobado por el propio Ministerio de Cultura. ¿De hace cuánto tiempo? Más de 10 años. ¿Cuáles son los resultados de este plan de gestión? Nuevamente, señor ministro, tenemos un Ministerio de Cultura ausente de las tareas propias de investigación, puesta en valor, recuperación, investigación, museografía, museología, ¿no? Y recursos no es que no existan. Fíjese, tenemos una renta que ya tienen las municipalidades encargadas de administrar el uso aeroportuario de los vuelos, de sobrevuelos que nos muestran las líneas de Nazca. Existe la posibilidad generada a partir de estos vuelos mismos de poder comprometer el IGB, la renta que estos vuelos generan. Existe la posibilidad de un boleto turístico que aún no se implementa pese a que la ley está dada. Existe la posibilidad de concertar todos esos esfuerzos. Estamos ante no solamente las expresiones
interpretadas por María Rey respecto de los geoglifos y las líneas, sino ante Cahuachi, que es el mayor centro ceremonial del mundo hecha en adobe, que tiene galerías y tantas. Bueno, estamos ante todo un portento de expresión cultural a la que el Ministerio de Cultura no le rinde el trabajo, el compromiso correspondiente. Entonces, claro, nos reúne hoy día la posibilidad de tratar el tema de la poligonal, que hoy día tampoco así resulta siendo parte del plan de gestión del propio Ministerio de Cultura. Porque hace cuánto tiempo esta área reservada ha sido declarada, hace 20 y tantos años. Y en el plan de gestión existe el compromiso de que efectivamente el Ministerio de Cultura debía haber procedido ya al saneamiento. ¿Qué significa el saneamiento? Justamente lo que acaba de indicar el ministro. La posibilidad de señalar, de rediseñar, de redelimitar las áreas compatibles con las áreas incompatibles, porque dentro de esa poligonal justamente está la ciudad de Nazca, que crece todos los días, ¿no? Y en la cual, antes se decía, habían 50 y tantos acueductos, que son la expresión de la tecnológica de cómo es que los nazcas en sus tiempos hicieron posible el abastecimiento de agua, no solamente para el consumo humano, sino para la reproducción agropecuaria de la zona. Y que van desapareciendo con el crecimiento de la ciudad. Porque si antes eran 50 y tantos, hoy día hay 20 y tantos. Un 50% de estos ya habría desaparecido sin que el Ministerio de Cultura haga lo suyo, redefina los crecimientos. Es más, todos sabemos que la Panamericana termina cruzando parte de uno de esos geoglifos, ¿no es cierto?, que son expresión no explicada debidamente hasta ahora por falta de investigación conjuntamente. Entonces, señor ministro, lo mismo que en el caso de SAPI, estamos ante una institución que no cumple con sus funciones, no cumple con los planes de gestión. En realidad estamos ante un ministerio cuya existencia no ha demostrado su razón de ser, ante un Estado que tampoco tiene el compromiso con la cultura, porque le ofrece el 0.25 del presupuesto nacional, cuando la UNESCO nuevamente le pide al ministro, le sugiere que sea por lo menos un 1%. 0.25, presupuesto al que Cusco le representa aproximadamente los ingresos que tiene ahí por Machu Picchu y el Camino Inca, aproximadamente el 40% o el 50%. Es decir, ya no solamente es el ministerio, es el Estado mismo y el compromiso que tiene para con la cultura. Además, 2 años, a 2 años o 3 años de la celebración del bicentenario en el que, según manifestaba el ministro, estaban comprometidos los propios GORES para poder celebrarlos. Pero son celebraciones, son puras celebraciones, porque no hay una expresión presupuestal de hechos, ¿no es cierto?, que se traduzcan efectivamente el Ministerio de Cultura, a un Ministerio de Cultura empoderado en estas tareas. Señor ministro, creo que tiene que tomar medidas que se traduzcan en esa expresión de voluntad política de hacer de la cultura el centro mismo de estas próximas celebraciones. Pregunto si los funcionarios del Ministerio de Cultura en Ica valdría la pena que estén ahí cuando no han sabido cumplir un mínimo de sus responsabilidades en estos 20 y tantos años, no solamente con la poligonal, sino en la promoción misma de la cultura en sus distintas vertientes, en la traducción misma de todas las investigaciones hechas en la museografía que existe. No existe museografía, ni siquiera un boleto turístico allá. Lo mismo que en el caso de Cusco. Tiene un Ministerio de Cultura que en sus direcciones desconcentradas mantiene círculos viciosos que trafican con la cultura y que han hecho de la cultura un modo de permanencia y lenidad que no ha cumplido con las tareas propias. Entonces, señor ministro, creo que efectivamente nos gustaría escuchar a estas alturas que está usted dispuesto a iniciar la tarea de reorganizar, de hacer reingeniería en el Ministerio de Cultura, a ver si efectivamente, ¿no es cierto?, le busca y encuentra la razón de ser a este ministerio que
tras los largos años, para el Cusco por lo menos, y para los otros lados, o para los otros espacios, caso Nazca y seguramente el norte, no le han representado absolutamente nada. Y más bien comprometen al propio Estado, es decir, a todos los peruanos, en la tarea cultural inmensa que está pendiente de ser realizada. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Villanueva. La congresista María Candelaria me pidió